en ti encuentro la libertad. Dile gracias porque es un honor poder estar en tu presencia. Y le buscamos y anhelamos de ti. ¿Y por qué no platicas un poco ahí con él y le dices gracias? Dile gracias porque nos hiciste libres. Y ahora dile queremos buscar de ti. Y buscamos de ti. Queremos buscarte.
con tus palabras. Dile gracias porque me hiciste tu hijo. Y porque yo puedo acercarme y decirte te amo, adorarte. Toma un tiempo ahí en tu lugar. Dile gracias.
Dios, yo sé que estoy pasando por esta situación, esto me duele, esto me aflige, pero yo sé que yo soy su hijo y yo sé que Él es mi Padre. Y yo sé que ante cualquier situación Él va a estar conmigo. Por eso es tan importante saber y reconocer lo que estamos cantando, entenderlo. Por eso Él dice que busca adoradores en espíritu y en verdad, no solo para que canten, porque cantar podemos todos, sino personas que entiendan y que dispongan su corazón, que comprendan qué es lo que están cantando, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están declarando en su vida. Por eso te invito a que tomes un pequeño tiempo y que pienses en aquello que te aflige, en aquello en lo cual no te está dejando quizás avanzar, aquello que te distrae, y que lo pongas en manos de Dios y le digas: yo solo sé que soy su hija, que soy su hijo. Que le digas: yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué vas a hacer con esto, pero yo sé que yo soy tu hijo. Lo único que sé es que soy tu hija, que soy tu hijo, y hoy lo pongo en tus manos. Así que te invito a que tomes este tiempo y lo cantes, o sea, una oración, y le digas simplemente: yo solo sé, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Vamos, tu voz. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre. Tu voz. Y mi Padre me ama. Diciendo: mi Padre me ama. Yo soy su hijo. Que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé. Oramos, Señor, que tú eres maravilloso, Rey. Eres digno de ser exaltado y eres digno de ser glorificado. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno es que podamos estar en la casa del Señor, pero sobre todo que podamos entender que somos hijos del Rey, que nuestro Padre es Dios, Él es nuestro Padre celestial, y que cuando en realidad tú entiendes lo que significa ser hijo de Dios, entonces podrás acercarte a Él como un verdadero hijo. Y bueno, pues es un tiempo maravilloso el que estamos teniendo, así es de que vamos a entrar en la palabra del Señor, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer poder saber que están ahí con nosotros, y bueno, pues sobre todo lo más importante, lo más maravilloso es saber que cada día nuestro Padre Celestial nos ayuda, nos guarda, nos protege, nos cuida. Tenemos el sol, tenemos el aire, nos falta un poco de lluvia, pero también Él nos la da. Así es de que gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, pues quiero entrar en el tema de hoy. Estamos hablando sobre el perdón. Hace 8 días lo dijimos,
¿Quién se acuerda del tema de hace 8 días? ¿Cuál era el tema? En serio, perdonar, ¿verdad? Y bueno, pues ahí vimos cómo es que los apóstoles le decían a Jesús, ya en serio, hay que perdonar. Bueno, pues hoy vamos a ver qué es el perdón. Y para entrar a este tema, quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 27 y 28. Repito la cita, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 27 y 28. La Biblia nos dice: escuchen bien lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltratan. Verso 28. A quienes los insulten, respóndanles con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. ¿Sí? Otra vez, dice: escuchen bien lo que tengo que decirles. Creo que allá hay otra versión, ¿verdad? No, sí es la misma. Ok, qué bueno que Susi me agarró la versión. Dice: escuchen bien lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltratan. A quienes los insulten, respóndanles con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Y muchas personas piensan que el perdón es simplemente decir a sí mismos: lo perdono, perdono a fulano, perdono a sutano, perdono esto. Y en realidad el perdón apenas comienza ahí. Cuando tú estás pensando en que vas a perdonar a X o tal persona. El perdón es un proceso. En realidad la pregunta es: ¿qué es el perdón? Es el título de nuestra prédica de hoy. Y la respuesta es: el perdón es un proceso que debemos realizar ayudados por Dios. Es decir, el perdón, cuando alguien nos ofende, lo primero que hacemos es enojarnos, ¿sí o no? O sea, la verdad, si alguien te ofende, te enojas, te molestas, te sientes deprimido, no lo puedes creer, porque normalmente cuando nos ofende alguien a quien estimamos, decimos: no puedo creer que él o ella esté actuando de esa manera, ¿verdad? Y eso es precisamente cuando nosotros nos damos cuenta, y es lo que la Biblia nos está enseñando. Por eso dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Y cuando habla de enemigos, no está hablando de aquellos que son enemigos comunes, no, está hablando de tu enemigo, del que en este momento era tu amigo y dejó de ser tu amigo porque te ofendió. Ese es el enemigo del que está hablando la Biblia. A ese es al que tienes que perdonar, y a ese es al que cuesta trabajo perdonar. Entonces encontramos que el perdón o el proceso del perdón empieza con una elección. ¿Sí? Y bueno, apenas estamos a tono con las elecciones, ¿no? Empieza con una elección, y es: no quiero perdonar o sí quiero perdonar. No decido perdonar o sí decido perdonar. Y es precisamente cuando tú dices: perdono a fulano o a sutano por lo que me hizo. Ese es un buen inicio de lo que tienes que hacer. Y mira, San Juan 3:16, todos sabemos lo que dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí es precisamente lo que nos ayuda a entender
lo que Dios pensó. Todos nosotros a través de nuestro padre Adán y Eva, todos ofendimos a Dios. ¿Sí? Lo ofendimos. ¿Por qué? Te pregunto, cuando tus hijos te desobedecen, ¿te sientes feliz o te sientes ofendido? Ofendido. Y eso es lo que hizo Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Entonces Dios se ofendió, y como se ofendió, actuó y disciplinó y sacó a Adán y a Eva del huerto, del Edén. Pero también encontramos que posteriormente Dios envía a su Hijo por amor a nosotros, y es lo que está diciendo Jesús: tú debes de amar a tus enemigos. Nosotros nos volvimos enemigos de Dios cuando Adán y Eva pecaron. Y lo que Dios hizo fue, no solo pensó y dijo, yo voy a amar al hombre, no, sino Dios accionó. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo por amor a nosotros. Y eso es el proceso, o como inicia el proceso. Hay una elección y Dios eligió enviar a su Hijo por amor a nosotros. Jesús eligió morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Es decir, amar a sus enemigos. Y esto Dios, cuando Dios lo pide, cuando Jesús lo dice, está diciendo que entonces el perdón es parte del amor y es una acción. O sea, tú muestras amor cuando perdonas. Cuando no perdonas, ¿sabes qué estás mostrando? Rencor, odio y raíces de amargura. Cuando no perdonas, eso es lo que tú muestras. Pero cuando tú perdonas, entonces muestras el amor. Y ese es el principio de este proceso, la elección. Posteriormente, encontramos que debemos de amar a nuestros enemigos. Pero ¿cómo puedo hacer esto de amarlos? ¿Cómo yo voy a saber que efectivamente lo estoy amando? Mire, hay mucha gente que se queda en eso. Y sí, yo perdono a fulano de tal. Y cuando se les habla del perdón, sí, yo lo perdono. Pero no está perdonando, solamente está diciendo que sí lo perdona. Es decir, está diciendo que sabe que lo tiene que perdonar, pero no está perdonando. Pero entonces, el perdonar, ¿cómo en realidad me puedo dar cuenta que estoy amando al enemigo, a aquel que me ofendió? ¿De qué manera yo me doy cuenta que el proceso del perdón está en realidad haciéndose en mi vida? Y bueno, lo primero que tú tienes que hacer es bendecirlos. Cuando alguien te habla y te dice, oye, ya me enteré que fulano de tal te hizo esto, tú tienes ahí el poder de decidir y hablar y decir, no, sí, es que es o bendecirlo y decir, no, pues bueno, a lo mejor tú sabes eso, pero para mí es una buena persona. Eso es bendecir, a pesar de que te está doliendo lo que hizo por ti o lo que te hizo. Eso es bendecir. Pero si alguien te dice algo de la persona, o cuando sale la plática y tú inmediatamente empiezas a hablar de esa persona, ¿qué crees? Todavía no está en ti el proceso de perdón. Estás herido y por eso hablas así. Entonces lo que tenemos que hacer es bendecirlos y todavía más orar por ellos, para que Dios los bendiga y los prospere, para que les vaya bien. Por eso es que los discípulos le dijeron a Jesús, oye Jesús, se requiere tener fe para hacer eso. O sea, tú quieres que yo ore por el que me hizo daño y que en mi oración diga, Señor, bendícelo, ayúdalo, prospéralo en todo lo que haga. No le tomes en cuenta todo como él se porta, sino él es tu hijo, Señor. Yo soy el culpable, él es el bueno.
Qué trabajo, ¿no? Pero eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Por eso es que el pasaje bíblico dice: escuchen bien lo que les voy a decir, lo que tengo que decirles. Jesús hablando a los discípulos, le dice: amen a sus enemigos y traten bien a los que los maltratan. Entonces, ¿se acuerdan? Lucas 17:5, los discípulos le dijeron: Jesús, aumentanos la fe. Cuando les dijo que tenía que perdonar, si 7 veces alguien te ofendía, ¿qué les dijo Jesús? 7 veces lo tienes que perdonar. Pero también vamos a recordar a los 10 leprosos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? La Biblia nos enseña que los 10 leprosos, en la medida en que ellos estuvieron dispuestos a obedecer, cada paso que ellos daban obedeciendo lo que Jesús les había dicho, de que fueran con el sacerdote para que el sacerdote diera fe de que ya estaban sanos y podían nuevamente reintegrarse a la sociedad, cada paso que ellos daban en obediencia, avanzaban en su fe y avanzaban en su sanidad. Y es lo mismo que sucede en nosotros. Cada vez que nosotros oramos y bendecimos por aquellos que nos han maldecido, que nos han hecho daño, que han deseado que nosotros muramos, porque es lo primero que la gente dice, ¿sí o no? Cuando te enojas, ay, ojalá y se muera. Eso no es bendecir, eso es maldecir. Y la Biblia no te pide que le digas que ojalá y se muera. Ojalá y ahorita que salga lo atropelle un carro. Ojalá y le caiga un rayo y lo parta, ¿no? ¿Se acuerdan que también los discípulos le dijeron eso a Jesús? Jesús, ¿quieres que oremos para que ahorita caiga un rayo y los elimine? Y Jesús le dijo: no, eso no es. Entonces, lo que la Biblia nos enseña, que cada vez que nosotros bendecimos a aquel que nos maldijo y oramos por aquellos que nos maldijeron, cada vez que hacemos eso, estamos obedeciendo la palabra del Señor, porque recuerdan que hace 8 días veíamos que perdonar no era una opción, era un mandamiento. Y los mandamientos, las órdenes, ¿para qué son? Para cumplirlas. Entonces, cada vez que tú estás obedeciendo y cuando te acuerdas de lo que te hizo, dices: Señor, yo lo bendigo. Pero así, no, Padre, yo lo bendigo y levanto mi mano para que por ahí sí haz justicia. Eso no es bendecir. Eso no es bendecir. Entonces, cada que tú oras, te cuesta trabajo decir lo bendigo, te cuesta trabajo orar por él, y a lo mejor hasta lágrimas porque te sigue doliendo, pero cuando tú estás obedeciendo, avanzas en tus sentimientos, avanzas en tus emociones, y estas comenzarán a alinearse con tus acciones de perdón. Y lo más maravilloso es que experimentarás sanidad interior. Tu espíritu, tu alma empezará a sanarse de tal manera que va a llegar el momento en que en realidad lo habrás perdonado. Pero entonces, ¿qué es el perdón? Bueno, el perdón dijimos que es un proceso, y el proceso inicia cuando yo pienso, cuando yo decido perdonar, pero todavía no he perdonado. El proceso continúa cuando yo decido empezar a bendecir y a orar por aquellos que me hicieron daño, por aquellos que desean mi muerte, por aquellos que desean mal para mi vida, por aquellos que se burlan de mí. Lo que yo tengo que hacer es orar y bendecirlos. Y en la medida que avanzo, entonces viene una tercera pregunta. En este proceso del perdón, ¿quién se beneficia? Jesús y Dios me está diciendo que si a mí me ofenden, yo debo de perdonar. ¿Pero qué creen? No dice
que el que ofendió tiene que venirte a pedir perdón. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Que la Biblia no menciona eso. La Biblia dice que cuando alguien te ofende, tú tienes que perdonar. Es clara la Biblia, ¿sí o no? Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, perdonar a quien beneficia. Y yo encontré algunos beneficios que quiero comentarles. Número 1, perdonar te va a beneficiar en tu salud. La falta de perdón trae como consecuencia amargura, lo que afectará tu salud física y mental. Los estudios demuestran que cuando los pensamientos se consumen con amargura, se liberan toxinas mortales en el cuerpo, lo que afecta negativamente la salud, tanto física como mental. O sea, esto es científico. Y el Salmo 31:10 dice: la vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Y está hablando de una vida angustiada, de una vida, seamos honestos. Bueno, primero voy a preguntar, ¿a cuántos de ustedes se han ofendido porque alguien hizo algo que los ofendió? Se sintieron mal, se sintieron despreciados, se sintieron mal, cucarachas, así se sintieron. ¿A cuántos les ha pasado eso? Ahora, la realidad, a partir de ese momento, el tiempo que sigue, ¿cómo estás? ¿Estás tranquilo? ¿Vives angustiado? ¿Vives a veces hasta en depresión? ¿Te sientes triste? Hay gente que de momento está llorando y dice: ¿qué tienes? Y la clásica mentira: nada. ¿Qué te pasa? Nada, estoy bien. No te ves bien, pero no tiene nada. Y es una mentira del diablo. Cuando alguien te pregunte qué tienes, sobre todo si es una persona que te va a ayudar y que sabes que te puede ayudar, pues no le digas nada. Yo he aprendido algo, que cuando yo le pregunto a alguien de la iglesia y les digo: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y me dice nada, digo: bueno, entonces no quiere que lo ayude, pues hay que siga con su problema. Porque si yo le pregunto qué tienes, porque estoy viendo que tiene algo, ¿sí? Pero si no quiere decir qué tiene, pues entonces que siga angustiado, que siga deprimido, que siga en su problema, porque me imagino que le gusta seguir en ese problema, por eso lo esconde. Pero la Biblia nos dice que una persona que se mete en ese tipo de problemas vive angustiada. ¿Y cómo empieza? Primero es una ofensa, después viene un rencor hacia la persona que te ofendió, después viene odio y luego vienen las raíces de amargura. Entonces, por eso encontramos que cuando dos personas se aman tanto, se quieren tanto, por eso hay un dicho que dice que del odio al amor hay un paso. Porque es muy fácil amar a una persona, pero cuando ella te defrauda, puedes llegar a odiarla. Y el odio te va a llevar a raíces de amargura. Y las raíces de amargura te van a llevar a enfermedades. El Salmo 38:3 dice: por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Quiero preguntarles, ¿desobedecer a Dios es pecado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí es pecado? ¿Están seguros que es pecado?
Ok, entonces cuando no perdonas, ¿qué estás haciendo? Desobedeciendo a Dios. ¿Y qué estás haciendo? Pecando. Beneficio 2. Evitarás que tus hijos y otros se caigan. Hace 8 días explicamos bien eso. No me voy a meter en esa área. Pero ya lo dijimos, que vas a evitar que tus hijos y otros caigan por causa de que no quieres perdonar. ¿Sí? Para los que no escucharon, es muy simple. Si tú te sientes ofendido en la iglesia, o en tu trabajo, o en algún lugar, o con tu esposo, con tu esposa, te sientes ofendido, y hace 8 días lo veíamos, si es en la iglesia porque el pastor te ofendió, si es en la iglesia porque los líderes te ofendieron, o alguien te ofendió, y tú dices, ya no vamos a la iglesia, dejamos de ir a esa iglesia, y solamente a tus hijos te los llevas y no les dices nada, puedes provocar que ellos, cuando sean grandes, no quieran saber nada de Dios. Y entonces los vas a hacer caer. Beneficio 3. Pero para mayores informes, para que conozcan mejor, vean el mensaje de hace 8 días. Beneficio 3. Cubrirás multitud de pecados y salvarás a alguien. Cuando tú perdonas, Santiago capítulo 5 verso 19 al 21 dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Así es de que cuando tú perdonas a una persona, lo que vas a hacer es cubrir multitud de pecados y hacer que esa persona se salve. Cuando se otorga el perdón, le damos la oportunidad a quien nos ofendió a arrepentirse. Y entonces, cuando tú perdonas, abres la puerta para la vida eterna de esa persona. Perdonar abre la puerta para la vida eterna de la persona que nos ha ofendido. Hay otro beneficio. Evitarás que el diablo se afiance en tu vida, aunque tú no lo creas. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 versos 26 y 27. Dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Sí. Ahora, fíjense bien, cuando alguien nos ofende o cuando nosotros ofendemos a alguien, ¿sí?, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que dejamos que el diablo nos atrape, nos agarre, nos abrace, ¿sí?, nos baje. Hagan de cuenta que el infierno está allá abajo, no donde están ustedes, aquí abajo, ¿sí? No me vayan a malentender, ¿sí? Aquí abajo, ahí está el infierno, y nosotros estamos acá arriba, porque ahora somos hijos de Dios y vamos camino a la eternidad, ¿sí? Entonces, lo que hace el diablo es tratar de afianzarnos para hacernos caer. Es lo que hace el diablo. Y cuando el diablo hace eso, por eso es que la Biblia nos enseña y nos dice que si alguno de nosotros se extravía de la verdad, y entonces mucha gente, pongan mucha atención, el diablo toma ventaja de esto. Hay mucha gente que se ofende en la iglesia. ¿Saben por qué se ofende en la iglesia? Porque hay más personas, y las personas pues somos humanos y tenemos errores, y a veces ofendemos y no nos damos cuenta, a veces ofendemos dándonos cuenta. O sea, hay de los dos, con intención y sin intención. Pero cuando una persona se ofende, sea intencionada o sin intención,
lo primero que hace es enconcharse, alejarse de la iglesia, alejarse de la familia. Y cuando la persona se aleja de la iglesia y de la familia, entonces es presa fácil del diablo, porque se alejó de la manada, se está haciendo a un lado. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien comerse, a quien devorar, a quien aprisionarlo. De tal manera que si está solo y cuando alguien le pregunta ¿qué tienes? Nada, y se va haciendo más a un lado, nada, y se va haciendo más a un lado, ¿qué creen que va a hacer el diablo? ¿O qué creen que está haciendo el diablo? Alejarlo. Por eso dice la Escritura, y se extravía, se pierde en sus propios pensamientos, en donde la gente empieza a decir, miren, yo no sé si con toda la gente suceda, pero a mí como pastor sí me ha sucedido más de una ocasión, que hay gente de la iglesia que se me acerca y me dice, pastor, perdóneme porque hablé mal de usted, o perdóneme porque hice esto, y a veces yo ni siquiera me he dado cuenta, ¿sí? Pero si esas personas, o sea, estoy hablando en el tiempo que llevamos de ministerio, y han habido varias personas que han hecho eso, de acercarse y decirme, pastor, perdóneme porque hablé, porque hice esto en contra de usted. Si esas personas en el tiempo, ¿sí?, siguen viniendo a la iglesia, yo estoy predicando y hablo del infierno y hablo de que es pecado, y ellos se sienten más ofendidos porque piensan que estoy hablando en contra de ellos, y entonces por eso la Biblia dice que se extravían en su propio conocimiento, porque ellos piensan que entonces uno está atacándolos desde aquí. Pero la Biblia es muy clara. Entonces, todo pecado, póngame atención, todo pecado le da cabida al diablo. Todo pecado le da, o lo que normalmente se habla en sanidad interior, todo pecado le abre las puertas al diablo para que él haga en nosotros lo que él quiera hacer. El pecado le permite al diablo pasar a tu vida y hacerte daño. Y no solamente te hace daño a ti, sino le hace daño a tu familia y al núcleo cercano con el cual tú te desenvuelves. Le hace daño a todos ellos. Es por eso que nosotros necesitamos cerrar toda puerta al enemigo a través de la confesión y en este caso del perdón. También esto de no perdonar, de no obedecer a Dios, nos hace sordos espirituales. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nos extraviamos de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad, la Biblia dice que es Jesús, ¿sí o no? Y la verdad está aquí. Y si nosotros leyéramos la Biblia, entonces encontraríamos que tenemos que amar a nuestros enemigos y que perdonar es un mandamiento de Dios, que tenemos que obedecerlo. Pero mucha gente no lo ha entendido, no lo sabe, porque no lee la Biblia. Está extraviado de la verdad, está perdido de la verdad. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Y una persona que ha sido ofendida y que no está dispuesta a perdonar, ¿qué creen? Está separada de Dios. Aunque usted no lo crea. Por eso es que Jesús lo dice tajantemente, y en muchas partes de la Escritura encontramos que tenemos que perdonar y que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y amar es un mandamiento, no es un sentimiento. ¿Que lo manifiestas a través de emociones? Sí, así como el perdonar. El perdón o la falta de perdón es un mandamiento, pero lo manifiestas a través de emociones. Y sí, duele bastante.
mucho. Pero entonces encontramos que cuando nosotros podemos en realidad entender que podemos evitar que el diablo se afiance, se apodere de nuestra vida, veremos el beneficio 5. Ya vimos 4 beneficios, los voy a repetir. El 1, experimentarás sanidad física. El 2, evitarás que tus hijos y tu núcleo cercano caigan. 3, cubrirás multitud de pecados y salvarás a alguien. 4, evitarás que el diablo se afiance en tu vida. 5, Dios te perdonará. Este es el proceso. O sea, para que yo pueda tener el perdón de Dios, tengo que pasar primero por todo el proceso anterior. Y entonces la Biblia nos enseña, Mateo capítulo 6, versos 14 y 15, dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, hablando del Padre Nuestro, y ustedes se aprendieron el Padre Nuestro desde chiquitos, se los enseñaron. Dice: porque si perdonas a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces hay una condicionante, y la condición es: para que yo reciba el perdón de Dios, yo tengo que perdonar al que me ofende, a mi enemigo. Y si yo no estoy dispuesto a perdonar a mi enemigo, entonces tampoco estoy dispuesto a que Dios me perdone. Sí, o sea, debo de aclarar. Cuando yo me dispongo a perdonar a mi enemigo, entonces yo me dispongo a que Dios me perdone. Pero si yo no estoy dispuesto a perdonar a mi enemigo, entonces yo no estoy dispuesto a que Dios me perdone. O sea, no es algo así como: si tú no perdonas, entonces no te doy esto. No, la Biblia es clara y nos está diciendo: ama. Entonces debemos tener en cuenta que el no perdonar, también es cierto que Dios no nos va a perdonar. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 18 encontramos la parábola del siervo malvado. ¿Se acuerdan de ese siervo que le debía mucho dinero a su amo? Y cuando su amo le cobró y él le dijo: mira, es que no tengo dinero, pero le hizo la chillona. Y entonces el amo le dijo: sale, te los perdono. Dice la Biblia que cuando él salió de con el amo, que le acababa de perdonar una deuda muy grande, se encontró a uno de sus siervos, de sus compañeros, de sus amigos, y entonces le dijo: hey, págame lo que me debes. Y él dice: no tengo, espérame, aguántame. Y le dijo: no. Y entonces agarró y le aventó a los abogados y al bote, y le embargaron, y bueno, hizo con él lo que no hicieron con él. Y la Biblia nos dice que cuando su amo se enteró, se enojó. Dijo: a ver, tráiganmelo para acá. Dijo: yo te perdoné una deuda mucho más grande que la que a ti te debían. ¿Por qué tú no pudiste perdonar esa deuda como yo te la perdoné? Y la Biblia dice que entonces lo agarraron y lo metieron a la cárcel porque no perdonó. Entonces, iglesia, en realidad Jesús nos advierte que todo aquel que se niega a perdonar a su enemigo pone en peligro su eternidad. Y poner en peligro su eternidad significa que terminará en el infierno por no perdonar. Aunque no digan amén, mejor digan ay. Y el último beneficio, y con eso terminamos: vas a recibir una recompensa eterna. Mateo capítulo 5, versos 43 al 46 dice: ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman,
¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Jesús, con esta parábola, nos enseña que nosotros vamos a ser recompensados por amar a nuestros enemigos. Y la recompensa no está en la tierra, la recompensa está en el reino de los cielos. Así es de que, iglesia, en realidad, ¿qué es el perdón? El perdón significa decidir que voy a perdonar y actuar. ¿Cómo voy a actuar? Orando y bendiciendo a aquel que me ha ofendido. Y yo entiendo, y les he dicho, todos nosotros hemos tenido momentos en donde nos han ofendido y hemos sentido feo, pero hemos tenido que pasar por el proceso de perdonar. Y perdonar en esta tierra significa perder, significa obedecer, significa renunciar a ti, a tus emociones, a tus pensamientos, para poder decirle a la persona que te ofendió, te perdono. Pero no solamente decirlo, sino que con tus acciones pueda ver que en realidad lo has perdonado. Así es de que, iglesia, el beneficio es grande y el beneficio es para nosotros. Yo no sé si en este momento estés pasando por una situación de esta naturaleza, que te han ofendido, que te sientes mal, que te sientes angustiado, que a lo mejor hasta en momentos te sientes deprimido cuando te acuerdas de lo que sucedió, y que puedas decir, y quizás sea cierto que digas, no es justo. ¿Sabes? Tampoco fue justo cuando crucificaron a Jesús, pero lo hizo por amor. Y hoy, a nosotros como sus hijos, para en realidad poder entender este canto que los muchachos entonaban hace un rato, y yo soy tu hijo y tú eres mi padre, porque tú me amas. Exprésalo y entiéndelo perdonando a tus enemigos. Exprésale ese amor y dile, tú eres mi padre. Y si tú lo hiciste por mí, ¿quién soy yo para no hacerlo por los que me han ofendido? Quiero que te pongas de pie y quiero hacer una oración contigo. Si hay alguien, quiero pedirles a todos que cierren sus ojos. Si hay alguien que diga, pastor, es que traigo atravesado a 2 que 3 y no sé cómo. Bueno, ese es el principio. Quiero pedirte, si te sientes así, solamente levanta tu mano, quiero orar por ti. Y quiero que entiendas que perdonar es un mandamiento. Puedes bajar tu mano. Y vamos a orar todos. Si tú me estás escuchando por las redes sociales y también traes atravesado a alguien y sientes que no puedes perdonarlo, efectivamente, es difícil. Y cuando Jesús se los dijo a los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque eso está muy difícil. Y Jesús les dijo, esto no se trata de fe, se trata de obediencia. Obedecer para perdonar. Así es de que hoy quiero que todos repitamos esta oración. Vamos a apoyar a los que levantaron la mano, dijeron, yo necesito perdonar. Así es que vamos a hacer esta oración todos. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque puedo entender que perdonar es difícil y así lo dejaste muy claro, pero también nos dejaste muy claro que es un mandato, que es una orden, y que cuando nosotros obedecemos
así como lo hicieron los 10 leprosos. Solamente les diste la orden que fueran con el sacerdote para presentarse, para que él diera fe que estaban limpios, Señor, y cada paso que ellos daban era avanzar hacia su sanidad. Y ahora he entendido que para que yo pueda perdonar es una decisión que yo debo de tomar. Y hoy yo tomo la decisión de perdonar a los que me han ofendido. Si quieres, di el nombre de la persona ahí en tu lugar y di: yo perdono, y di el nombre de la persona. Y ahora, Padre, yo entiendo que no solamente es haber tomado esta decisión, sino que de ahora en adelante en mis oraciones estaré orando por él, para que tú lo bendigas, para que tú lo prosperes, para que tu bendición sea con él, Padre. Y también cuando alguien me pregunte sobre él, mi opinión, yo lo bendeciré, hablaré cosas buenas de él. Nunca hablaré algo que ensucie su vida, su testimonio, sino estaré hablando cosas buenas de él. Padre, tu palabra me enseña que así es como yo debo de hacerlo, y de hoy en adelante lo voy a hacer. Y cuando tú me des la oportunidad de tenerlo enfrente, entonces yo le diré: te perdono en el nombre de Jesús, porque mi Padre Celestial me ha perdonado y me ha injertado para ser parte de su familia. Y ahora yo quiero que tú también puedas ser parte de la familia de Dios. Padre, gracias. Gracias en verdad, porque encuentro que tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Padre. Ahora quiero orar por ustedes. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te pido por las personas que en este momento han determinado perdonar, han decidido perdonar a los que los han ofendido. Padre, yo quiero pedirte para que les fortalezca, Señor, para que cada que alguien hable, o cuando los vean, o cuando sepan de ellos, ellos puedan estar orando por ellos, ellos puedan bendecirlos en todo tiempo y en todo momento, porque así será como ellos podrán tener sanidad interior en su alma, en su espíritu, en sus emociones. Padre, porque tú has venido para sanar, no solamente para sanar el cuerpo, sino para sanar nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, y nosotros queremos tener parte contigo en la eternidad. Señor, te doy gracias porque el ejemplo más sublime que tenemos del perdón es que enviaste a tu Hijo Jesús a este mundo para morir por nosotros. Y el ejemplo sublime de tu Hijo Jesucristo es que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Padre, cuánto amor has mostrado para nosotros, para perdonarnos. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos han ofendido? Si en tu palabra y con tus hechos aprendemos que sí es posible perdonar y que no se requiere fe para perdonar, lo único que necesitamos es obediencia. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados que nos siguen por las redes sociales, y no eches en saco roto la enseñanza del día de hoy. Perdona. Y si tienes alguna duda y crees que nosotros podamos apoyarte, no dudes en escribirnos y nos pondremos en contacto contigo lo más pronto posible. Y si estás demasiado lejos de nosotros, si conoces a un pastor, una iglesia cristiana, acércate con ellos y ellos te van a poder ayudar. Que Dios te bendiga, un abrazo, nos vemos próximo domingo 10 de la mañana, próximo sábado, próximo martes, 8 de la noche, próximo jueves tenemos reunión de matrimonios.
Bendiciones y un abrazo.